Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este su curso sobre Historia Constitucional, Legislación Social de Venustiano Carranza. En esta ocasión contamos con la participación del distinguido doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano. El doctor Gómez de Silva es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche y doctor en Filosofía de Liderazgo y Comportamiento Humano por la United States International University de San Diego, California. En la actualidad es magistrado del Tribunal Unitario Agrario e investigador asociado del International Institute for Urban and Human Development en San Diego, California. Ha sido profesor de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Campeche. También de la Escuela de Contabilidad y Administración del Centro de Enseñanzas Técnicas y Superior de Tijuana, Baja California, y de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Baja California. Entre los cargos públicos que ha desempeñado se encuentran director de Información y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Campeche, secretario auxiliar del Subsecretario de Organización Agraria, coordinador de asesores del Subsecretario de Asuntos Agrarios, coordinador de asesores del Secretario de la Reforma Agraria y director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, magistrado numerario de los Tribunales Unitarios Agrarios en Hermosillo, Sonora, Distrito Federal, y Toluca, Estado de México. El doctor Jorge Gómez de Silva fue galardonado en 2014 por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por su trayectoria jurisdiccional. Entre sus publicaciones podemos mencionar Los mayas de Campeche frente a la modernización, editado por el Gobierno del Estado de Campeche, Tratado de la Justicia Agraria en México, editado por Porrúa, un capítulo, El Derecho Agrario Revolucionario, en el libro El Derecho de México, 2 siglos, 1810-2010, publicado por la UNAM y Porrúa. Hoy, el distinguido doctor Jorge Gómez de Silva abordará el tema la vigencia de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Doctor, en nombre de la doctora Patricia Galeana, le damos una cordial bienvenida a este instituto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero quiero expresar mi gratitud a la doctora Patricia Galeana y a los directivos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por esta invitación para venir a charlar con ustedes de un tema apasionante y de una gran vigencia, el tema de la legislación agraria. Para hablar de la legislación agraria tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo. Los invito a acompañarme en este paseo por la historia, por el devenir, por la evolución del agrarismo mexicano, para tratar de encontrar las raíces de ese agrarismo y cómo la legislación de 1915, particularmente la ley agraria y después la Constitución del 17, recogen estos principios, estos postulados y los convierten en ley. En el México anterior a la conquista nos encontramos nosotros que habían sistemas de organización social y económica que tenían en el trabajo y en la explotación de la tierra su principal actividad. Y estos sistemas son importantes porque son los que delinean los principios del agrarismo con el que nos vamos a encontrar a través del desarrollo de nuestro país. Esta cultura prehispánica está vinculado estrechamente con el
trabajo del campo con el trabajo de la agricultura y estaba extendida en todo el territorio nacional, lo que hoy es México. Esta actividad de la explotación del campo no solamente tenía un contexto de organización social y político, no solamente estaba orientada al sustento económico, sino estaba estrechamente vinculada con otros aspectos. Uno de ellos era el que estaba imbuida de ideas religiosas. Eso explica en gran medida por qué el lazo estrecho, firme, que encontraron los españoles entre los campesinos y la tierra, el hombre y la tierra en una conjunción que identificaba la manera de ser del campesinado, del indígena de aquella época. Nos encontramos que en la época prehispánica algunas culturas desarrollaron sistemas muy estructurados de tenencia de la tierra. Podemos señalar los aztecas, los mayas como los más preponderantes, en donde la actividad del campo tenía características muy propias de esas culturas. El trabajo era comunal, había tierras de diferente naturaleza para diferente tipo de actividad, para el sostenimiento del Estado, llamémoslo de esta manera, para el sostenimiento del culto, el trabajo que se hacía para la explotación de las tierras de los monarcas o de los nobles y las tierras del pueblo. Las tierras del pueblo en las que prácticamente trabajaban de manera colectiva los indígenas y de ahí obtenían el producto para su sostenimiento. Al igual que los aztecas, los mayas también se identificaron en el sureste de México por un sistema social de tenencia de la tierra bien organizado, en donde también existía la estructura social del monarca y las clases que encontramos entre los aztecas, el sacerdocio, el ejército o la milicia, los nobles y el pueblo. Pero también hubo otros grupos en nuestro territorio, como los mixtecos, los otomíes, los chichimecas, los tlaxcaltecas, que tenían una forma de organización social similar, y finalmente los pueblos nómadas, principalmente en la parte norte del país, por las grandes extensiones. Este era el México que encontraron los conquistadores. Este sistema de organización social no solamente contemplaba la distribución de las faenas o del trabajo, sino también encontramos en esta época una estructura de atención a la problemática del campo. Entre los aztecas, por ejemplo, encontramos que había órganos jurisdiccionales de diferente jerarquía, desde lo que llamaríamos unos tribunales, en donde había 3 o 4 o hasta 5 personajes nombrados por el monarca que se encargaban de atender los problemas graves de la tierra. Y había lo que llamaríamos jueces menores que tenían a su cargo la resolución de los conflictos de carácter individual. Esta estructura jurídica que está bien sustentada sorprende mucho a los españoles porque encontraron que había, por ejemplo, los famosos códices que representaban gráficamente los derechos de propiedad de los pueblos y que les sirvieron y nos sirven todavía en el siglo XXI para resolver algunos conflictos agrarios. Todo el territorio nacional
se convirtió en parte de la corona española con la bula Noverum Universi del Papa Alejandro VII en 1493. Todo el territorio nacional dejó de pertenecer a los anteriores dueños. Se expidieron numerosas leyes, las leyes de Indias, que estaban orientadas a regular el aprovechamiento de la tierra para evitar un conflicto, un choque entre los españoles y los indígenas. Se dispusieron varias medidas, como por ejemplo, aquí se menciona el de las encomiendas. Se le otorgaban grandes superficies a los conquistadores y con la tierra también se les entregaba el dominio sobre los indígenas. El pretexto era, pues, el adoctrinamiento en la verdadera religión, como la llamaban los españoles. Como resultado de la conquista surgieron nuevas formas de tenencia y distribución de la tierra en la colonia. Las mercedes reales, que fueron el sustento de la propiedad privada. Las tierras de los indígenas, en donde identificamos lo que era el fundo o la cabida legal, que era la zona de asentamiento. Hubo un gran esfuerzo por parte de los españoles de concentrar en poblados a los indígenas que antes pues trabajaban de manera dispersa, vivían con muchos pueblos todavía en la actualidad. Su parcela estaba en la milpa. Entonces, aquí se emitieron varios acuerdos, varias disposiciones con la finalidad de crear pueblos y establecer un ámbito dentro del cual se podía desarrollar ese pueblo, que es lo que conocemos como la cabida legal, que luego de alguna manera evolucionó en las zonas de asentamiento humano de los pueblos de la época. El ejido o exido, que no es el ejido posterior a la ley del 15 ni a la Constitución, es una forma española de otorgar tierras alrededor de los pueblos a los indígenas para la explotación de su ganado menor, y era el exido, fuera del poblado. Las tierras de repartimiento, que eran tierras de vocación agrícola, en donde se asignaban a los indígenas para la producción de alimentos. Los terrenos propios, que eran de explotación colectiva, que estaban orientados a sufragar los gastos del sostenimiento de los pueblos. Las capitulaciones otorgadas a manera de concesiones por la colonia a los conquistadores, que eran grandes superficies. Por ejemplo, se habla de la dotación, asignación que se le dio a Hernán Cortés, que comprendía tierras de hoy territorios del Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y parte de Guerrero. Otra forma era la mesta, eran áreas de agostadero dedicadas exclusivamente a la explotación ganadera. Los terrenos baldíos o realengos, que eran propiedad de la corona y que podían ser adquiridos para su explotación por los españoles, por los criollos, cualquier otro tipo de persona. Y las encomiendas, que como comentamos hace un momento, eran concesiones sobre tierras y sobre grupos humanos que estaban en esas tierras. Estas disposiciones nosotros las conocemos como las leyes de Indias, porque se orientaron precisamente a regular la vida de la Nueva España.
Acuérdense ustedes que originalmente se pensó que la Nueva España era la India y por eso de ahí viene el nombre de nuestros originarios como indígenas, que a veces es una palabra que a mí me cuesta mencionar, pero vamos a emplearla en esta ocasión. Estas leyes estaban orientadas, como dije hace un momento, a evitar la confrontación social entre los indígenas y los conquistadores. Y estaban orientadas, como también comenté hace un momento, a buscar la forma de facilitar el control de los pueblos indígenas. Por eso la concentración en pueblos, que tenía además el propósito de facilitar la evangelización. Pero en el fondo lo que subyacía era que, concentrando a los indígenas en poblaciones bajo control, podían disponer ellos de sus tierras, como fue que se fue despojando a los campesinos de las grandes extensiones que antes poseían. Durante la colonia, la Real Audiencia era el órgano encargado de resolver las controversias del campo a través de varios procedimientos traídos de España. Se planteaban las denuncias de despojo, los conflictos de tenencia, se sometían a la capitanía del rey, se instauraba la Real Audiencia y se daba a través de un procedimiento de participación directa de los afectados la audiencia, la vista de ojos, se hacían recorridos y, como señalé, los códices servían de base para tratar de demostrar los derechos de los indígenas sobre sus tierras. Como todos sabemos, la colonia, 300 años de dominación española, transformó la tenencia de la tierra y transformó también la calidad de los propietarios de aquellos terrenos, convirtiéndolos en esclavos de los españoles. En esta visión rápida que estamos haciendo, nos encontramos que había un clima de inconformidad de los campesinos, de los indígenas, contra el despojo de sus tierras, contra la esclavitud generada de las encomiendas y de los repartimientos. Y esta molestia provocó que los campesinos se unieran al movimiento independentista, reclamando precisamente la restitución de sus tierras. Por esa razón, cuando Miguel Hidalgo convoca a este movimiento, hay una gran respuesta de la clase campesina. Los indígenas participaron de manera muy efectiva en el movimiento revolucionario de la independencia, con el aliento de recuperar su libertad y sus tierras. Por esa razón, Hidalgo, además de declarar la abolición de la esclavitud, también dispone que se devuelvan las tierras a los naturales de los pueblos, a sus auténticos dueños. Morelos llevó este pensamiento de Hidalgo más allá, impulsando de alguna manera el reparto de la tierra, la devolución de los pueblos a sus dueños, tratando de alguna forma de expulsar a los españoles. Durante este proceso de la independencia hay algunos momentos jurídicos muy importantes. El Congreso que aprobó la Constitución de Apatzingán, en donde el tema de la tierra ocupa un lugar específico
y no obstante las destacadas participaciones que estaban en pro de la reivindicación de los derechos de los indígenas, lo más que se aprobó fue el respeto a la propiedad privada. Posteriormente hay la ley de colonización, en donde también se plantea la devolución de las tierras a los indígenas y la venta de los bienes baldíos o realengos. En 1824 se emite un decreto sobre este tema y se plantea la necesidad de colonizar el territorio nacional, que no sea de propiedad particular, que no pertenecieran a los pueblos indígenas, y ya en la Constitución del 24 se reitera el respeto a la propiedad privada y se establece que solo puede afectarse por causa de utilidad pública. No obstante el entusiasmo que llevó a los indígenas a participar en el movimiento independentista, este no logró reivindicar sus derechos sobre la tierra. Algunos de los ordenamientos que nosotros podemos consultar de esa época estaban orientados al respeto a la propiedad privada y no establecían nada sobre los derechos colectivos de los pueblos. En esta etapa de incertidumbre política, de confrontación de ideales liberales y conservadores, se empezó a dar un nuevo tipo de acaparamiento de la tierra. Y este fue prácticamente a través de congregaciones religiosas, a través de la venta de indulgencias, a través de donaciones, de herencias, de legados, se fue traspasando el territorio indígena a manos del clero. Es lo que nosotros conocimos como las tierras de manos muertas, porque no se explotaban, era propiedad de la iglesia, no se podía tocar. Por esa razón surge el movimiento de reforma. Los liberales, impulsados por Juárez, Lerdo de Tejada, promueven quitarle al clero el poder político y social y restaurar los derechos civiles de los pobladores. Por esa razón vemos nosotros cómo en la ley Juárez, que es la ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales, se establece la competencia de los tribunales del fuero común como tribunales de tierra para resolver los conflictos de la tenencia. La orientación civil de estos órganos de justicia impidió que los indígenas pudieran obtener el reconocimiento de sus derechos y la reivindicación. Hay varias leyes en esta época de la Reforma que estaban orientadas a quitarle el poder al clero sobre las tierras. La ley de desamortización de bienes de manos muertas, su reglamento, establecen la prohibición para que las entidades de esta naturaleza, las corporaciones y congregaciones, pudieran ser propietarias de tierras. En la Constitución del 57 se establece nuevamente el derecho a la propiedad privada, que solo puede ser afectada por causa de utilidad pública mediante indemnización, pero no se dice nada sobre la restitución de la tierra a sus antiguos dueños. Juárez promulga la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, incorpora al dominio de la Federación todos los bienes del clero y establece mecanismos para su transmisión por enajenación a particulares. Después emite la ley de colonización que pretende
colonizar el territorio nacional, estableciendo oportunidad para que todos aquellos que tuvieran interés en la explotación de la tierra pudieran adquirir en diferentes regiones del país. La ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos establece un límite a esa capacidad adquisitiva de hasta 2.500 hectáreas. Cuando muere Juárez, asume el poder Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz inicialmente sustenta su programa de gobierno en la Constitución del 57 y en las leyes de reforma, pero posteriormente empezó a variar y a desarrollar una política que nosotros conocemos como el porfiriato. En sus leyes, particularmente, encontramos una disposición que establece la operación de las compañías deslindadoras. Manuel González, su compadre, que fue presidente un momento en la historia de la presidencia de Porfirio Díaz, emite el decreto de colonización y compañías deslindadoras. Estas compañías tenían la concesión de medir toda la propiedad y dividían en tres partes. Una parte era para el propietario que podía acreditar su propiedad, otra parte era para el Estado que daba a disposición de los ciudadanos y la otra parte pasaba a ser propiedad de las compañías deslindadoras. Durante este proceso, las compañías se hicieron de grandes extensiones. En los últimos años del porfiriato nos encontramos con que el 10% de la población era dueña de casi el 90% del territorio nacional. Había familias enteras que poseían casi la totalidad de las tierras de un estado. En Baja California, 4 familias eran dueñas de toda la península y así por el estilo. Esto es lo que encontramos en los fines del porfiriato. Nos encontramos con que hubo una gran cantidad de despojos, de que los campesinos nuevamente, el clero dejó de ser el dueño, pero entonces los dueños ahora eran compañías, extranjeros y capitalistas que podían adquirir grandes superficies. Nuevamente, el fenómeno del latifundismo se extendió por el territorio nacional. Los campesinos seguían buscando la reivindicación de sus derechos sobre la tierra y lo único que obtuvieron fue que se convirtieran en peones de las grandes haciendas, de las minas, y de esta forma la pobreza en el sector rural alcanzó niveles sorprendentes. Las tiendas de raya, conocemos cómo operaban, que todo lo que ganaban los campesinos iba a parar a las tiendas de raya y no tenían ellos posibilidades reales de subsistir en condiciones decorosas. Esa es la semilla que propicia la revolución, primero con el Plan de San Luis, impulsado por Madero, en donde se reconoce el despojo de que habían sido víctimas los indígenas de nuestro país. Y empieza el movimiento para buscar la reivindicación de la tierra en favor de los campesinos. Zapata encabeza el movimiento que da lugar al Plan de Ayala, en el que de manera muy clara se establecen los postulados del movimiento de la revolución que abrazaron los campesinos y que de esta manera engrosaron las filas de la lucha de 1910. En este Plan de Ayala se plantea la necesidad de restituir las tierras a los indígenas, a los pueblos. Incluso se va un poco más allá
y se establece que cuando no pudieran entregarse por restitución a los indígenas las tierras, tendrían que ser expropiadas por el Estado para satisfacer sus necesidades. Es en el Plan de Ayala en 1911 cuando se plantea la necesidad de crear tribunales especializados en materia agraria, en virtud de que la experiencia de los antecedentes de cómo se impartía la justicia agraria en el pasado había sido deplorable para los campesinos. Madero impulsa la conversión de los grandes latifundios en la pequeña propiedad y establece mecanismos para que los mexicanos o los extranjeros pudieran adquirir los terrenos que antes habían pasado a manos de las compañías deslindadoras. En 1912, la Comisión Nacional Agraria establece la necesidad de proveer al deslinde y fraccionamiento de los latifundios y repartir la tierra entre los jefes de las familias indígenas. En el Plan de Chihuahua, que surgió para desconocer a Francisco I. Madero, se plantea la necesidad de satisfacer las demandas de los pueblos y de instaurar el reparto de la tierra como una vía de solución al grave problema agrario que estaba viviendo el país. La necesidad de expropiar los latifundios y de expedir bonos para pagar las expropiaciones que se iban a efectuar a los propietarios para satisfacer las necesidades agrarias. A la muerte de Madero y Pino Suárez, se levanta nuevamente el movimiento revolucionario en contra de Victoriano Huerta, el Plan de Guadalupe encomienda a Venustiano Carranza la organización del Estado, del Ejército Constitucionalista, y en 1913 nos encontramos con el primer reparto agrario en la historia moderna del país. Todavía no culminaba el movimiento revolucionario y ya en la Hacienda de los Borregos, por encargo de Francisco Villa, el general Lucio Blanco entrega a los peones de la hacienda las tierras. Tanto Zapata como Villa promovieron el reparto de la tierra entre los peones de las haciendas, que fue el preámbulo de la ley agraria de 1915. La ley, que es nuestro tema el día de hoy, plantea revertir los efectos nocivos de las legislaciones previas, de las resoluciones de órganos de justicia que habían contribuido de alguna manera a que los pueblos perdieran la propiedad de sus tierras. Se declaran nulas todas las operaciones de compraventa de tierras, de bosques y de aguas que hubieran afectado a los pueblos indígenas. Y se establece no solamente aquellas que se hubieran hecho de manera violenta, sino también aquellas que se hubieran hecho con sustento en declaraciones de carácter judicial. Y se plantea la necesidad de devolver a los pueblos la tierra. Y aquí también se precisa que no solamente tenía que hablarse de una restitución, que como sabemos es un procedimiento en cual, mediante la acreditación de la propiedad con el título correspondiente y la demostración del despojo de que fue objeto
la propiedad, se declaraba la restitución. Pero en nuestro México revolucionario, los campesinos carecían de documentos, carecían de títulos. Entonces, ¿cómo iban a lograr la restitución? Por esa razón, los revolucionarios van un poco más allá. En la ley de 1915 se plantea la dotación para aquellos pueblos que no pudieran acreditar el despojo de sus tierras. En la exposición de motivos de la Ley Agraria de 1915, publicada en el constitucionalista, se reconoce en los considerandos la situación que prevalecía en el campo mexicano. Se reconoce las causas del malestar de la clase campesina y se plantea que era necesario garantizarle a los pueblos la propiedad de sus tierras, y se habla de los títulos primordiales otorgados durante la época de la colonia. Todavía en nuestros días, los tribunales agrarios estamos resolviendo conflictos de límites, restituciones de tierras, reconocimientos de bienes comunales que se sustentan en esos títulos de la colonia. Estamos hablando de títulos de los años 1700, cuando los virreyes reconocían a través de estas mercedes la propiedad de los campesinos de los pueblos sobre sus tierras. También se reconoce que los campesinos fueron víctimas, los indígenas fueron víctimas del despojo, que estas tierras fueron a dar a unas pocas manos, y se habla de la necesidad de combatir las causas que dieron origen al despojo y que dieron también lugar a que los campesinos, los indígenas y sus familias cayeran en condiciones de esclavitud y de peonaje. Por eso, insisto, en la ley agraria se pone mucho énfasis esta filosofía política que nos habla de un acto de reivindicación a los antiguos pobladores del territorio nacional, que habían pasado por el despojo de los españoles, el despojo del clero, el despojo de los latifundistas con motivo de las leyes del porfiriato. Y por esa razón se plantea esta necesidad de establecer un órgano jurídico que tiene como base, como sustento fundamental, ese término reivindicación. Se reconoce la dificultad que hubo después del triunfo de la independencia, de la reforma, para poder otorgar a los campesinos los derechos sobre la tierra, principalmente, como decíamos, porque no tenían la capacidad para defenderlos. Los órganos de justicia, por ejemplo, de la reforma y el porfiriato, pues eran tribunales de tierra que después se convirtieron en jueces de tierra que resolvían con títulos. Cuando no había títulos, pues no le reconocían el derecho a los campesinos, y por esa razón se plantea, como ya lo vimos en el Plan de Ayala, la necesidad de tribunales agrarios. Por eso la ley contempla un panorama integral, crear un órgano como la Comisión Nacional Agraria que se encargara de instrumentar los procesos jurídicos para que la reivindicación que se proponía obtener a través de esta ley fuera una realidad. Una Comisión Nacional Agraria y comisiones locales agrarias en todas las entidades del país, por cada estado o territorio, y comités particulares ejecutivos
en cada entidad. Fíjese cómo en esta disposición el Comité Particular Ejecutivo era un órgano agrario, era un órgano campesino, pero por entidad evoluciona más adelante y entonces hay un Comité Particular Ejecutivo por cada grupo solicitante de tierras. Se estableció el mecanismo a través del cual, con la intervención de los gobernadores, de las comisiones locales agrarias, se instrumentaba, se substanciaba el procedimiento para la restitución o la dotación de tierras a los pueblos. Y una vez que se obtenía un mandamiento del gobernador, se instauraba la segunda instancia a través de la Comisión Nacional Agraria, que proponía la resolución al jefe del Ejecutivo, que era la máxima autoridad en la materia. Obviamente el proceso de reparto de esta ley encontró numerosos opositores. Los propietarios de la tierra acudieron a la Corte en demanda del amparo, de la protección, para evitar que prosperara el reparto de la tierra que ellos consideraban de su propiedad. Se va enriqueciendo la legislación agraria, se va modificando para hacer más efectivo ese proceso de reparto. Se establece que la materia agraria es federal desde entonces, para evitar que los gobernadores de los estados pudieran echar hacia atrás los procedimientos agrarios y pudieran anular de alguna manera el reparto de la tierra. Y también para el efecto de que se le declarara con carácter definitivo a los procedimientos de restitución o dotación de los ejidos a los pueblos. Todo esto en la ley agraria. Nos encontramos posteriormente que en 1917 el Congreso Constituyente, convocado por Carranza para reformar la Constitución del 57, da un gran salto y va más allá de la propuesta de Carranza de reconocer y garantizar la propiedad privada, de limitar la propiedad del clero y de las asociaciones mercantiles, y busca incorporar el espíritu de la lucha agraria de toda la historia de nuestro país en la Constitución del 17. Y por eso el artículo 27 constitucional se convierte en uno de los pilares de la reivindicación de los derechos de la tierra de los campesinos. Es precisamente el artículo 27 constitucional el que establece, primero que nada, la propiedad originaria de la nación de todo el territorio. De esta manera, todas las concesiones, todos los títulos expedidos con anterioridad se declaran nulos. Ahora el propietario es la nación. Y se otorga la facultad a la nación de disponer las características de la propiedad particular, de la propiedad social, y aquí surgen los conceptos de ejidos, de comunidades y de pequeños propietarios que todavía prevalece hasta nuestros días. Se trata de cambiar los conceptos agrarios, los conceptos de condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus, y se reconoce el derecho inveterado de las comunidades indígenas
para ser reconocidos como propietarios de sus tierras, para poder explotar de manera colectiva, conforme a sus costumbres, a su cultura, sus bosques, sus tierras, sus aguas. Y en la Constitución se le da el carácter de ley constitucional a la ley de 1915 y se confirman todos los procedimientos agrarios de reparto de la tierra que se hubieran realizado con fundamento en esta ley. Se ordena la restitución de las tierras y aguas de los núcleos y se establece, como ya lo venían estableciendo las leyes previas, que cuando no se pueda restituir a los pueblos de sus tierras, se les dotaría de todas aquellas que requirieran. Y dice la Constitución, sin que en ningún caso pueda asignárseles la tierra que necesiten. Por eso, durante 77 años, el Estado mexicano no podía negar ninguna acción agraria de tierras, porque era contrario al espíritu de la Constitución. En 1931, el presidente Ortiz Rubio modifica la Constitución para, de alguna manera, contrarrestar la gran cantidad de amparos que se habían promovido por los particulares, que estaban haciendo nula la reforma agraria como acción de reparto. Y se establece que los propietarios afectados por acciones agrarias solo tenían derecho a la indemnización, buscando que la resolución presidencial dotatoria, restitutoria o ampliatoria de tierras fuera un hecho firme en favor de la clase campesina. En 1933 se reforma la Constitución, se abroga la Ley Agraria de 1915, se incorpora al texto constitucional sus principales postulados, como son el fraccionamiento de latifundios, el desarrollo de la propiedad privada, la creación de nuevos centros de población agrícola, la conservación de los medios naturales, de la riqueza natural de los pueblos y el derecho, en todo caso, para que todos los pueblos tuvieran acceso al reparto de la tierra. Y aquí se instaura algo que durante muchos años fue combatido. Dice la Constitución que se repartirían las tierras tomándolas de las más cercanas a los pueblos. Y esto alimentó una leyenda del agrarismo que se repartió varias veces el país. ¿Por qué? Porque se medía varias veces la misma propiedad. Si un pueblo estaba ubicado y dentro del radio de 7 kilómetros de ese pueblo habían determinadas propiedades, se medían para determinar la propiedad inafectable y de ahí se tomaba lo que iba a ser objeto de la afectación agraria. Si otro pueblo cercano presentaba una solicitud, se medía el radio de 7 kilómetros y a veces coincidía con algunos de los ranchos que ya habían sido medidos y por eso la leyenda negra ya se repartió 3 veces el territorio nacional. Se declara en este decreto de reformas la nulidad de todas las actuaciones que dieron lugar a la privación de las tierras de los núcleos agrarios. Se eleva a rango constitucional la existencia de una dependencia directa del Ejecutivo para atender los problemas de la tenencia de la tierra. Se crea el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y otros órganos, como la Procuraduría de Pueblos, que están orientados precisamente a fortalecer el proceso de reforma agraria que en su primera etapa consistió precisamente en el reparto. En 1937, otra reforma constitucional,
se declara de jurisdicción federal las controversias por límites de terrenos comunales. En el 46 se establece la procedencia del juicio de amparo para los propietarios que cuenten con certificado de inafectabilidad. Esta es una reforma a la que algunos especialistas han llamado la primera contrarreforma agraria de nuestro país. Fue la del presidente alemán, que estableció los límites de la propiedad privada y el derecho de los propietarios a obtener un certificado de inafectabilidad para evitar que sus tierras pasaran a ser propiedad social. En 1976, en la época del presidente Echeverría, se reforma la Constitución, particularmente para impulsar nuevos centros de población, fraccionar ejidos, desarrollar la pequeña propiedad y establecer la protección a la propiedad privada en explotación, y por eso se estableció que si un propietario dejaba de explotar durante 2 años su propiedad, esta sería afectable. Entonces la condición para la no afectación era precisamente el tener la tierra en explotación. El presidente de la Madrid promueve una reforma constitucional en la cual se establece la necesidad de impartir una justicia agraria honesta y expedita, garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en sus 3 formas, ejidal, comunal y de pequeña propiedad, y se establece la obligación del Estado de promover el desarrollo rural integral. Fue la reforma que incidió desde luego en la Ley Federal de Reforma Agraria. En 1992, el presidente Salinas de Gortari reforma el artículo 27 constitucional, suprime el reparto de la tierra, autoriza que las sociedades mercantiles puedan adquirir propiedades rurales hasta cierto límite, se reconoce la personalidad de los núcleos agrarios, se autoriza el aprovechamiento por terceros de las tierras ejidales y comunales, que algunos dicen ya se pueden vender los ejidos. Si nosotros analizamos el párrafo 3º de la fracción 7ª del artículo 27, no habla de una enajenación genérica de las parcelas ejidales, habla de la posibilidad de que el ejidatario titular de una parcela pueda enajenar el usufructo en favor de otra persona dentro del mismo poblado. Esto para muchos ha pasado desapercibido. Se están vendiendo grandes extensiones, sobre todo de tierras de un gran valor industrial, urbano, turístico, etcétera, y el 3% de la superficie de propiedad social, como resultado de programas como el Procede, ha adquirido el dominio pleno y se ha desincorporado del régimen ejidal. En la reforma del 92 se prohíben los latifundios, se regulan los límites de la propiedad privada, se establece que cuando un propietario de una tierra de explotación agrícola, más bien de una tierra de explotación ganadera, desee implementar mejoras para cambiar el tipo de explotación, sembrar forrajes, pastales, etcétera, que no sea motivo para afectación. De cualquier forma, la reforma agraria en lo que fue el proceso de reparto prácticamente termina con la reforma de 1992, a la que algunos autores como Manzanilla Schaffer llama la última contrarreforma agraria de nuestro país. Como resultado de la reforma del 92, se crean los tribunales agrarios,
se crea la Procuraduría Agraria, se transforma el Registro Agrario Nacional y se declaran de jurisdicción federal las controversias agrarias. Con este breve repaso, estamos hoy en el siglo XXI. ¿Qué queda? ¿Qué queda de la Ley Agraria de 1915? ¿Cuáles son los pendientes? En la Ley Agraria se establece que todas las medidas que se estaban tomando para reivindicar los derechos de los campesinos estaban orientadas a el objetivo de lograr la justicia social para la familia campesina. Hoy nos encontramos con que muchos pueblos defienden sus tierras, se han negado sistemáticamente a adoptar el dominio pleno. No obstante que las condiciones socioeconómicas del país han cambiado, de que hubo un proceso en el cual se fueron desmantelando las instituciones agrarias creadas para apoyar la actividad productiva, desapareció el sistema de financiamiento rural, la Banca Ejidal, el Banrural, el Banco Agropecuario, desapareció la Productora Nacional de Semillas, desapareció Fertilizantes Mexicanos, desapareció Conasupo, que eran instituciones que regulaban el mercado de precios de garantía, que permitían que los campesinos contaran con centrales de abasto y distribución de sus recursos, que desaparecieron las concesiones a las sociedades cooperativas de transporte de productos agropecuarios, en fin, no obstante que se desmanteló toda la infraestructura y la estructura de servicios de apoyo al campo, todavía hay una gran cantidad de campesinos que luchan por preservar su patrimonio que les dio la revolución. Y en esa tesitura hoy nos enfrentamos a la necesidad de plantear qué sigue, cómo podemos saldar la deuda de la revolución con los campesinos. Esas preguntas seguramente estarán en la mente de ustedes y les cedo la oportunidad de que hagan algunos cuestionamientos que trataré de resolver y de esta manera concluyo mi fase expositiva. Muchas gracias.